esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Queremos saludar a los hermanos que nos están mirando también por el internet. Queremos ir a Josué capítulo 2, del 8 al 13. Se titula Josué envía espías a Jericó. Y el título del sermón en esta tarde es El Evangelio en la vida de Rahab. El Evangelio en la vida de Rahab. Bueno, como habíamos visto en la lectura devocional, Josué capítulo 2, del 8 al 13, usted tiene que saber que acá hay dos historias en una. Está la historia de la conquista de Jericó y en medio de la conquista de Jericó está la historia de Rahab. Vamos a ver cómo una cosa tiene que ver con la otra. Algo parecido cuando estudiamos el libro de los jueces y estudiamos Ruth, que ambos pertenecen al mismo tiempo, al mismo momento, y es como una moneda, dos caras. En el libro de los jueces el pueblo de Dios se aparta, en el libro de Ruth la gente que no es pueblo de Dios se acerca, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver algo parecido. Lo primero que nosotros tenemos que entrar es en contexto y tenemos que preguntarnos quién es Rahab. Salta rápidamente que Rahab es una mujer que vive en Jericó, tiene ciertas características porque es una mujer que se dedica al oficio más antiguo que se conoce, que es el de la prostitución. Es el oficio más antiguo. Esta mujer parece ser que tenía una buena posición económica por este ejercicio de este trabajo, porque ella vivía en los muros. Las personas que vivían en los muros eran las personas que más o que mejor condición económica tenían. Porque ustedes tienen que entender, cuando hablamos de ciudades amuralladas, usted tiene que saber que eso es un infierno chiquito. No es como acá, que usted vive en un condominio y corre el aire y todo está bien ahí. No. Aquello era como un infierno. O sea, mientras más para adentro tú vives, más peste a caca, menos que la gente se baña, más alboroto, más desorden, más gritería. Aquello era horrible. Nunca se imaginen un castillo como algo maravilloso y precioso. Aquello es la barbarie. Las reinas no se bañaban nunca, se bañaban una vez cuando nacieron y otra cuando se casaron. La costumbre de las flores que tenemos en las bodas es porque las flores se las ponían aquí para que el mal olor que tenían no saliera y el novio oliera las flores. Encima de eso, recuerden que en el tiempo de la reina, la gente adinerada, una de las cosas más codiciadas era el azúcar, porque el azúcar había que transportarla de lugares lejanos. ¿Qué pasaba con esto? Que se le pudrían los dientes a las personas, pero mientras más podrido tenían los dientes, más posición económica tú tenías, entonces más apestoso tú estabas. Esto pasaba lo mismo acá, O sea, una ciudad amurallada es un infierno pequeño, o sea, está todo el mundo viviendo ahí adentro. Imagínense cómo es el desagüe ahí, imagínense cómo la gente se baña, imagínense cómo la gente vive, la ropa, cómo, a qué huele. Eso es una cosa horrible. Mientras más cercano tú estabas, más el viento te daba si estabas en la parte del muro. Entonces, mejor vivías. Por supuesto que esos lugares tenían mucha mejor condición. Ahora, también eras más señalado. O sea, también la gente te miraba más. Cuando estabas alrededor del muro, se sabía que era una persona que tenía mejor condición económica, pero además la gente se fijaba más en ti. Cuando hablamos de Rahab, hablamos de esta señora. Es una señora que se ejercía la prostitución, pero que en su casa vivía ella y toda su familia. Todo parece indicar, por lo que la Biblia enseña, tenía hermanas, tenía papá, tenía mamá y todos vivían juntos. El gran problema con Rahab es que sorprendentemente es alguien sobre quien Dios obra de una manera maravillosa. Por eso nosotros hoy vamos a hablar del Evangelio en la vida de Rahab. Porque Rahab es una persona que sin conocer el Evangelio, los principios del Evangelio Dios los aplicó en su vida. Si vamos a la Biblia encontramos a Rahab solamente en 4 ocasiones en la Biblia. Solo 4 pasajes de la Biblia hablan de Rahab. Primero aquí en Josué, que se nos presenta como una mujer prostituta. En Hebreos 11:31
es mencionada como un ejemplo de fe. En Santiago 2:25 es mencionada como un ejemplo de cómo obran las personas de fe, cómo obran ellas. Y en Mateo 1:5 es lo más sorprendente, es mencionada como parte de la genealogía de Jesús. O sea, como una tatarabuela de Jesús. Es una cosa increíble. Nadie fuera a imaginarse que alguien que además era amorrea, esa es otra cosa, los amorreos son enemigos de Dios. Son unos primos, pero bien pesaditos los primos, pesados. Una vez Israel estaba escapando de una batalla, pidió a los primos pasar por su territorio y ellos le dijeron que no y hasta atacaron a Israel. Abraham tuvo que batirse con unos reyes amorreos, Moisés tuvo que batirse con reyes amorreos también, pero estos amorreos siempre estaban tratando de hacer cosas horribles. Eran extremadamente paganos, extremadamente brutales, gente horrible. Y una de las cosas que no veían mal era la práctica de la prostitución. Por eso ella vivía ahí y todo el mundo estaba contento con eso. El tema con Rahab es que cuando lees la Biblia encuentras que Rahab tipifica la obra que Dios hace en la vida de las personas. Rahab es una mujer que tenía contacto con muchas personas de muchos lugares, porque en estas antiguas ciudades amuralladas las personas no podían cosechar todo lo que se consumía. Había que hacer intercambios. Entonces, generalmente estas ciudades tenían lugares que eran como, digamos ahora, posadas o hoteles, donde gente de otros lugares traía productos, se ponían ahí y hacían trueque. Y ella aprovechaba para ejercer la prostitución entre esas personas y entonces ella conocía y escuchaba las cosas que ocurrían en muchos lugares. Lo otro que te quiero comentar de Rahab es que también está mencionada como en el libro de... No, en esta obra clásica de El infierno de Dante. Él la menciona ahí. Pero bueno, como eso no es bíblico ni nada, no lo había dicho. El caso con esta mujer Rahab es que dice la literatura que cuando a ella la visitaron los 2 espías que Josué mandó para inspeccionar Jericó, uno de los espías, esto lo dice la literatura fuera de la Biblia, es como una mitología, dice que algunos piensan que Salmón, que era el esposo de ella, era uno de esos espías, y que ese día que ellos se encontraron ahí se enamoraron, y que después de la conquista se casaron. Dice la literatura, no sé si eso es real, porque eso ya no está en la Biblia. Eso es parte de la investigación que hago cuando estoy estudiando este pasaje. Pero lo que sí dice la Biblia es que esta es una mujer que está allí y recibe a 2 personas espías que vienen a ver cómo era el pueblo de los amorreos. No sé si tú tienes conciencia de eso, pero los amorreos eran considerados, muchos de ellos, gigantes. Inclusive en la Biblia hay la descripción del rey amorreo y califica como un gigante, es casi del tamaño de Goliat. O sea, era gente brutal. El problema con estos 2 espías que llegan, como ella vivía en el lugar que todo el mundo miraba, y como recibía gente que traía trueques, no sabemos de qué manera estos espías entraron en la muralla, cómo llegaron a entrar, no sé si usaron algún tipo de excusa. Lo cierto es que la gente los vio y le dijeron al rey, en casa de Rahab hay espías que vienen a ver y esos pertenecen a Israel. Y cuando el rey mandó por esos espías, ella dijo, ya no están aquí, y los tenía escondidos. Al terminar, ocurrió algo interesante. Al terminar la noche, después de no entregar esos espías, ella tuvo una conversación con ellos. Y ella le dijo algo interesantísimo. Miren lo que dice ella. Vamos al capítulo 2. Miren qué interesante. Capítulo
lado y le dijo a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Pero fíjense que dice más, dice: porque hemos oído, ahí es donde tú te das cuenta que ya tenía contacto con gente de muchas naciones, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y lo que habías hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Eso eran igual que nosotros, pero estaban al otro lado del Jordán. A Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, miren estas palabras, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, esta es una mujer que había escuchado y Dios estaba trabajando en ella. Había escuchado quién era Dios, lo que había hecho Dios. Había visto cómo reyes considerados brutales en ese tiempo habían sido destruidos por la mano de Dios por medio de los israelitas. Y entonces en ese momento ella hace un pacto con ellos y les dice: mira, yo lo único que quiero, porque ellos le dicen: ¿cómo nosotros podemos pagarte que nos has entregado? Bueno, lo único que quiero es que nos respeten la vida a mí y a mi familia. Y ellos le dicen: perfecto, hagámoslo así, pero una cosa, tú tienes que poner una señal en la puerta, un cordón rojo. Todo el que salga por esa puerta, la muerte lo va a alcanzar y la culpa es del que salió. Pero todos los que estén dentro van a ser salvados y nadie va a ser tocado. Y dice que cuando Israel, entonces, la historia que conocemos de Jericó, da las vueltas, se caen los muros y el ataque, dice que ahí nunca entró nadie. Y después dice la Biblia que ella y su familia habitaron en Israel para siempre. Y bueno, después encontramos en el Evangelio que esta señora es como una antepasada de Jesús. Ahora, 3 cosas que aprendo en este pasaje y que quiero compartir. La primera: la peor condición, el peor futuro humanamente entendido, cuando Dios viene a tu vida, lo que encuentra es que estás en tu peor condición y tienes tu peor futuro. Y ese es un principio del Evangelio. Porque el Evangelio comienza cuando la persona se enfrenta a su verdadera condición espiritual y entiende que su condición es de pecado y que su condición es de apartado de Dios. Y fíjense para que ustedes vean. En el versículo 1, miren lo que dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías de forma secreta, diciéndole: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de ¿quién? De una ramera que se llamaba Rahab y qué cosa, y posaron allí. ¿En qué condición encontraron a esta mujer? En la peor condición que se podía conocer. La condición donde ella misma había perdido su dignidad. Ella había perdido su propio valor. Ella estaba cambiando su salud por sobrevivir. Y estos hombres entraron en ese lugar. ¿Y qué crees tú que la gente del pueblo comenzó a mirar primero? Son clientes, dijeron ellos. Después alguien dijo: no, estos son espías. Pero primero vieron que eran clientes. ¿Cómo era la vida de Rahab antes de conocer a Dios? Antes de que Dios salvara su corazón. Estaba en la peor condición y tenía reservado el peor futuro. ¿Saben cuál es el futuro de una prostituta en ese tiempo? Bueno, lo primero que pasaba es que cuando se ponía viejita, ya no había que vender, ya el producto no vendía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, imagínense, vamos a poner un ejemplo, una samaritana que tendría que salir a buscar agua en el horario ¿qué? Más horrible del día. Si tú visitas Israel o visitas cualquier otro país,
nómada en el desierto, en los horarios de mitad del día, ahí no hay nadie en la calle, la gente está durmiendo, la gente está reposando, porque las temperaturas son tan altas, son tan asfixiantes, que no se puede estar en la calle, no se puede hacer labores. Ese es el horario en que ese tipo de personas salía a la calle a proveerse de productos para no encontrarse con otra persona porque era considerada, ¿qué cosa? Impura. Bueno, entre los amorreos esto no era un grave problema porque ellos eran bien depravados. Pero igualmente, cuando esta persona tuviera cierta edad, nadie la iba a defender. Los hijos no iban a ser considerados. La gente no iba a comprar su producto. Ella iba a morir. La peor condición en el peor futuro, humanamente entendido. Ahora, quiero que por un momento pienses cómo era tu vida y la mía antes de conocer a Jesús. ¿En qué condición tú te encontrabas? La primera condición en la que nosotros nos encontrábamos, y no es que a lo mejor nosotros hubiéramos sido ni prostitutas ni prostitutos, no era nuestro pecado, pero todos los pecados para Dios son iguales. Todos los pecados. La primera condición en la que nosotros nos encontramos, ¿sabes cuál es? O desobedecimos y ofendimos a Dios. Y esa condición nos reserva el peor futuro. Porque ¿sabes cuál es el futuro para aquellos que desobedecen abiertamente a Dios y que desprecian a Dios? El infierno. Así que como Rahab, nosotros teníamos la peor condición. Personas que no conocíamos a Dios, personas que vivíamos haciendo cosas que iban contra nuestra propia naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no estaban dedicados al alcohol? ¿Cuántos de nosotros no tenían otros vicios? ¿Cuántos de nosotros no se maltrataban a sí mismos? ¿Cuántos de nosotros no sintieron algún día que se tenían que quitar la vida? ¿Cuántos de nosotros no sintieron algún día que no tenían esperanza? ¿Cuántos de nosotros perdieron la ilusión por vivir antes de conocer a Dios? En esa condición nos encontró Cristo a nosotros y en esa condición encontró Dios a esta señora. Rahab era una mujer que vendía su cuerpo. Quizás en ese momento de su vida había ganado recompensas, pero cuando Rahab se encontró con aquellos que adoraban a Dios, les dijo, por favor, tengan misericordia de mí, porque yo no tengo un futuro acá. Ella sabía que lo que venía después era la muerte. Ella sabía que lo que venía después de esa visita de esos espías era el final. Y ella decidió mejor ponerse en manos de Dios. Yo no sé cómo tú estás pensando que va a ser tu futuro. No sé cómo tú estás educando para el futuro. No sé cómo estás viviendo el presente, pero sí te digo, lo que estamos viviendo en el presente, las consecuencias las vamos a tener después. Si usted toma decisiones inteligentes ahora, las consecuencias de eso van a ser de bendición. Si ahora usted toma decisiones erradas y equivocadas, las consecuencias también nos van a alcanzar. Y Rahab entendió que la mejor cosa que podía hacer era ponerse en manos de Dios. ¿Sabes que ella podía haber delatado a estos espías? Ella podía haber ganado dinero con esto. Ella podía haber ganado inclusive el respeto del rey por haber entregado a los espías. Ella podía haber ganado una mejor casa, un mejor lugar en la fortaleza, mucho dinero, pero decidió dejarlo todo para ponerse en manos de Dios, porque entendió cuál era su verdadera condición. ¿Qué podía hacer ella como prostituta delante de un ataque del pueblo de Israel? ¿Podía hacer algo? Piensa por un momento cuánta gente abandona a Cristo por seguir las cosas del mundo. ¿Y qué puede hacer ante la gran realidad? Se apaga la vida y el alma, ¿a dónde va? Dice la Biblia, ¿qué puede hacer el hombre si conquistare todo el mundo pero perdiera su alma? ¿Qué puede hacer? La peor condición en el peor futuro. Vamos a ver un aspecto más del evangelio en la vida de esta mujer. Vamos a ver un aspecto más ahí del evangelio. El obrar de Dios, la misericordia y la promesa. Miren,
lo primero que ella hizo fue reconocer su pecado. Ella en ningún momento trató de ocultar que era una mujer prostituta. En ningún momento trató de justificar lo que le estaba pasando, a lo que ella se dedicaba. Ella decidió enfrentar la situación con su condición espiritual en primer lugar. ¿Y qué hizo? Confesar a Dios con sus labios. Fíjense que ella dice en el verso número 11, ha desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y fíjense lo que sigue diciendo: os ruego ahora pues que me juren por Dios. Fíjense, ya ella no quiere tener certeza en los dioses de los amorreos. ¿Sabes que una de las cosas que tenían los amorreos es que eran idólatras terribles? Y ella le dice a estos hombres: yo quiero que ustedes me juren por Dios, ahora mismo por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así ustedes la hagan conmigo y con mi casa, y que por favor me den una señal segura, y que salven la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a todo lo que es suyo, y que nos libren, que libren nuestras vidas de la muerte. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer ahí es que Dios está en control de toda la historia. Porque mira, la persona más insignificante de ese lugar fue la que Dios estaba preparando para que recibiera la salvación. Porque Dios mandó a los dos hombres a ese lugar. Dios mandó a dos espías a ese lugar. Lo segundo que podemos ver es la misericordia de Dios. Cómo Dios trabajó en el corazón de ella de tal manera que ella fue capaz de entregarse completamente. Ella fue capaz de cumplir un pacto, de pedir misericordia en el nombre de Dios a estas personas. Evidentemente Dios estaba obrando los principios del Evangelio en el corazón de esta persona. Y por último, ella pide que estos hombres le hagan una promesa. Si tú comparas esto con el Evangelio, es exactamente lo mismo. Dios, habiendo un universo de personas de todos los tiempos, en todas las épocas, decidió en su soberanía visitar tu corazón y obrar a favor tuyo. Y Dios es tan bueno que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, no pudiendo hacer nosotros nada para poder salvarnos. Igual que ella nada podía hacer para salvarse. Ella solo tenía que confiar. Ella solo tenía que bajar los brazos y decir: confío en que ustedes aman a Dios y yo, en el nombre de Dios, les pido que tengan misericordia conmigo. Y Dios es tan bueno que tuvo misericordia de nosotros, entregándonos a nosotros una promesa y haciéndonos partícipe de esa promesa hasta la vida eterna. Por eso cuando leemos la historia de Rahab, tenemos que darnos cuenta de esto. En lo que la ciudad estaba siendo destruida, la vida de Rahab y su familia estaba siendo construida. Ese es Dios, que dentro de un desastre construye cosas. Que aun cuando todo el mundo estaba viendo que todo estaba perdido, que todo estaba destruido, que todo estaba incendiado, que todo se iba a acabar, Dios estaba obrando en medio de todo ese caos y estaba edificando corazones, transformando gente y trayendo a su presencia a personas. Así nos hizo contigo. Y así nos ha hecho conmigo. Ahí sí nos ha hecho Dios con nosotros, en medio de un caos, de una locura, en medio de una ciudad donde vivimos, donde cada vez hay más balacera, más secuestro, más droga, la gente se dispara. Yo cuando llegué a este lugar, hace solo 10 años, en Henderson, no se escuchaban ni las moscas pasar. Quiero que sepas que esa calle Stephanie, a la derecha y a la izquierda, ahí no había nada. Eran terrenos amplísimos.
Henderson era como la tercera ciudad o la segunda más segura de los Estados Unidos. Y no es que sea terrible Henderson en este momento, pero ya de vez en cuando estamos buscando una persona de interés, alguien que robó en un 7-Eleven en Henderson. Bueno, si así está Henderson, no te quiero contar cómo está mi casa por debajo. Y en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, en medio de esta cosa loca que estamos viviendo, Dios ha tenido tanta misericordia, Dios ha tenido tanto amor, Dios ha obrado tanto que ha traído tu vida y la mía y la ha hecho partícipe de una promesa. La promesa de darnos la vida. Quiero leerte algo que escribí aquí. Dice, los espías juraron que tratarían con bondad a Rahab y a su familia. Le pidieron que pusiera un cordón escarlata en la ventana. Esto sería señal a todo Israel. Y nada sucedería en esa casa cuando cayeran los muros. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Esa historia está impactante. Pero ahora yo quiero que tú sepas que estas historias se complementan. Porque cuando nosotros leamos la historia de Jericó, dice, ¿cómo es la historia de Jericó? ¿Quién me lo cuenta? A ver, ¿qué pasó ahí? En Jericó, Josué estaba preparado para la batalla. Y de pronto aparece alguien, ¿y qué dice Josué? Saca la espada y le dice, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Y le dice, no, yo soy un príncipe de Jehová. Y ahí entonces Josué se humilla. ¿Quién era ese? Dicen los estudiosos, una representación de Jesús, una teofanía, dice. ¿Qué es lo que iba a hacer Josué con Jericó? Josué estaba preparado para escalar los muros, pasar a filo de espada a todo el mundo y destruir todo. Y Josué era un estratega militar, no era cualquier persona. Moisés era un estratega militar. Esos no eran personas como tú y como yo que nos duelen la cintura y que nos duelen los riñones. No, Josué, mira, Caleb, que era el amigo de Josué, a la edad de 80 años, cuando fueron a repartir las tierras, Caleb le dijo a Josué, no, a mí no me den las tierras. A mí señálamela que yo las voy a ir a conquistar. Oiga, que si yo estoy ahí le digo, bájale un poco, que son 80 abriles, mi hermano. No, a mí no me las reparta, dice el tipo. Fíjate cómo estaban esos brothers, tan encendidos. Ahí sí no había azúcar, ni que le subía la presión, esa gente no le subía nada. Esa gente iba para arriba del lío, ¿no? ¿Tú te imaginas después que dieron 7 vueltas? Aquello fue una cosa que yo me imagino que asombró a todo el mundo, porque cuando la gente dijo, ahora vamos a pelear, Dios le dijo, no, ahora lo que hay es que dar vuelta en la muralla. Y cada vez que hay una vuelta, hay que gritar fuerte. Y esto va a ser por una semana. Y tú te imaginas a la gente de arriba de la muralla mirando aquello, dando vueltas, diciendo, no, a nosotros nos han atacado de todas maneras, pero esto nunca lo habíamos visto. Esto ya sí se tostaron. Dan vueltas y cantan y dan vueltas y después gritan y esto. Pero el último día, Dios dijo, ahora van 7 veces y cuando griten, y otra cosa, nadie se puede desviar ni a derecha ni a izquierda. Todos tienen que ir derecho. Y cuando gritaron, ¿qué hicieron los muros? Pero no se cayó la casa de Rahab. ¿Viste? ¿No te parece interesante eso? Se cayó todo, pero no se cayó la casa de Rahab. ¿Y dónde estaba la casa de Rahab? En el muro. Ese pedacito se quedó ahí. Porque si tú lees la historia por una parte, te dice, no, se cayó todo. Y cuando lees la historia por la otra, dice, no, ahí eso va a ser una señal, nadie va a ir ahí, nadie va a molestar y ahí van a sobrevivir. Pero eso estaban en los muros. ¿Cómo reconciliamos eso con estos muros que se cayeron? Se cayó todo menos ese pedazo. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios estaba ahí. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios viene a buscarte, cuando Dios está tratando contigo, cuando Dios te tiene misericordia y cuando te ha hecho parte de la promesa, se puede caer lo que sea a tu alrededor, pero tú vas a permanecer en la voluntad de Dios. Por eso aquí nadie se aparta, porque Dios lo eche como un bastardo. Aquí se apartan los que no son de Dios, porque el que sea de Dios persevera hasta el final, porque Dios lo trae, Dios lo levanta. Te puedes caer, te puedes apartar, pero Dios te levanta y te trae nuevamente. Porque tú estás en el plan de Dios, tú eres partícipe de la promesa de Dios. Y tú te imaginas cómo fue que bajaron a esa gente de ahí.
Porque ahí se cayó todo, se cayeron las escaleras, se cayó todo. Ustedes se imaginan la gente, lo primero que no sabía la gente es lo que había hecho Rahab, ¿no? Yo me imagino el día del ataque. Rahab estaba sentada comiéndose un pan, ¿no? Estaba comiéndose un pan. Y el padre vino desesperado y la madre dijeron, no, ahora sí se va a acabar aquí todo. Las hermanas, los hermanos, no, ahí nos van a matar a todos. Y Rahab les dijo, no, tranquilito. Lo único que no se puede es salir por la puerta. Pero ustedes, sentaditos y vamos a comer pan. Aquí no va a pasar nada. Oiga, eso es una fe, certeza de lo que se espera y qué más. Y convicción de lo que no se ve. Y de pronto el padre está mirando por la ventana y dice, mira a Gabriel corriendo. Mira el pastor corriendo. Pero ellos no pueden recibir a nadie allí. ¿Viste? Ellos no pueden recibir a nadie. Se cayó todo. No había acceso a donde ellos estaban. ¿No se parece a eso el día que Dios cerró el arca? Que la gente se estaba ahogando, pero nadie podía entrar porque Dios cerró la puerta. ¿No se parece a eso, a una promesa que Dios un día hizo para con nosotros, de que un día vamos a estar delante de juicio y ese día se acabó todo? ¿No se parece a eso? Se parece a eso también. Por eso cuando yo veo el Evangelio, a mí me dan ganas de darle gracias a Dios. Porque digo, Dios, me encontraste en la peor condición, tenía el peor futuro preparado, pero obraste en mí tu misericordia y me hiciste parte de la promesa, me hiciste una nueva criatura. Tengo que agradecer a Dios. A partir de ahora, ¿qué cuento me puedes meter en una iglesia? Que si no sé qué, que si ven y siembra, que si tírame para acá. ¡Qué locura! Estamos en el Evangelio, estamos en Dios. Esto es otra cosa. Esta es la palabra del Señor. Este es algo diferente. Tercer principio del Evangelio que encontramos. Salvación, redención y ¿qué más? Y adopción de Rahab. Mira, fíjate si bueno es Dios. Porque mira, si Dios te salvara y te dejara, ¿ya hizo algo bueno contigo? ¿Sí o no? A ver, pongamos a pensar. Este amigo de nosotros, ¿cómo se llama? Lázaro. Que Cristo lo resucitó. ¿Sí o no? De Dios, sal fuera. ¿Pero qué? ¿Se quedó de semilla? No, a los años se volvió a morir, ¿sí o no? Se murió. No, porque lo resucitó, pero después tuvo que morir. A los años, no sabemos. Ya eso sí nos lo cuenta la Biblia. Da a pensar, si Dios no hubiera salvado, bueno, ya, te voy a salvar del infierno. Te voy a volver a dejar a ver qué haces. Bueno, contaminados como estamos del pecado, ¿qué habíamos hecho? Volvemos a pecar. ¿Verdad? ¿Pero qué hizo Dios? Dice el Evangelio que aquellos que creen en su nombre les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Fíjate lo que hizo con Rahab. Si Dios hubiera salvado a tampoco era un dechado de virtudes, ni ejemplo de nada, porque entre los primos se dedicó a lo más terrible, ¿sí o no? Entonces, si Dios lo hubiera salvado, si Dios hubiera redimido a Rahab y todo hubiera quedado ahí, le dieron una buena oportunidad, oye, ese era buenísimo. Pero fíjense que Dios es más bueno de lo que nosotros pensamos. Dios es superior en bondad a nosotros. Porque si tú lees bien la Biblia, Dios hizo más cosas. Vamos a ir a Josué 6:25. Que está relatada la toma de Jericó ahí. Vamos a ir al 24 para que ustedes vean cómo estaba la cosa. Dice, y consumieron con fuego la ciudad. Y todo lo que había en ella solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Aquello era la caboza, aquello era de la destrucción.
Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Sabes lo que hizo? La adoptó para su familia. ¿No se parece eso al Evangelio? No es exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo. No es que un día nosotros estábamos en la peor condición posible, nosotros éramos una persona que no conocía a Dios, que desobedecíamos a Dios, y de pronto Dios en su misericordia transformó nuestras vidas, nos salvó, Dios en su misericordia nos hizo parte de su pacto, Dios nos redimió con su sangre. Pero si hubiera quedado la cosa ahí, era una buena oportunidad, ¿sí o no? Pero Dios con nosotros hizo más cosas. Dios nos adoptó y nos hizo sus hijos para que viviéramos para su gloria, bajo su voluntad. Y fíjense si a Rahab la ramera la adoptó en serio, que le dio un esposo que se llamó Salmón. Que no es el salmón que usted compra ahí en la... Es salmón. O sea, no es el salmón de Walmart, es el salmón. Este hombre tuvo una descendencia, Obed y demás. Y cuando tú rastreas la descendencia, es la descendencia de Jesús. O sea, fíjate cómo es Dios. Pero ahora ponte a pensar en tu familia y en la mía. ¿Cuántos de tu familia y cuántos de mi familia han estado muertos en pecado por generaciones? De mi familia no cuento ninguno cristiano para atrás. Empezamos nosotros. Mi mamá, yo, y para adelante, porque para atrás, mi abuela, mi mamá y yo, y mi hermana, y para adelante, porque para atrás, religiones diabólicas. Pero Dios en su misericordia no solamente me salvó, sino también me adoptó y me hizo parte de una familia. Ahora, no importa que tú seas argentino, ni mexicano, ni peruano, ni canadiense, ni lo que sea. Ahora tú eres hijo de Dios. Y esta Rahab fue amorrea, pero ahora pertenecía al pueblo de Israel. Y la convirtió en familia de su familia. Y la hizo una nueva criatura. La hizo una nueva persona. ¿Acaso esos no son los principios del Evangelio aplicados a la vida de Rahab? Quiero concluir. No, Rahab no era perfecta. Rahab no tuvo tiempo de ser discipulada. No la bautizaron todavía. Rahab tuvo que ir a vivir a Israel y aprender. Lo único que acompañaba a Rahab era su fe plena en Dios. A lo mejor tú y yo no somos perfectos, pero nos acompaña la fe en Dios. Por eso en esta tarde, iglesia, te desafío a que camines en fe, que sigas buscando a Dios, que Dios puede hacer muchas cosas en ti y en tu descendencia maravillosas en su plan. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque esta historia nos habla del Evangelio de Jesús. Nos habla de que un día, Señor, tú nos encontraste en la peor condición. Idólatras, blasfemos, maledicientes, enojones, violentos, fornicarios, adúlteros y de todo tipo de obra de la carne. Pero en tu misericordia, Dios, en tu amor, nos incluiste en tu plan, salvándonos, redimiéndonos y haciéndonos pueblo tuyo. Te ruego que podamos vivir para tu gloria, como pueblo tuyo hasta el final, y que tú uses nuestra vida para continuar llevando el reino tuyo
a todas las criaturas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.